iglesia, estamos preparándonos para Semana Santa, pues estamos próximos a celebrar los días santos y qué mejor que descubrir qué fue lo que Jesús dijo de sí mismo para poder conocerlo y saber por qué adoramos a Jesús y por qué lo reconocemos y por qué fue necesario que Él muriera para darnos vida. La semana pasada vimos yo soy el pan y yo soy la luz del mundo. Y hoy quiero que me acompañen a Juan 10, Juan capítulo 10. Este mensaje, hermanos, es para todos aquellos, bueno, es para todos, pero muy especialmente es para aquellos hermanos que de pronto cargan con tantas cosas, cargan con tantas responsabilidades. El ser pastora me ha dado la bendición de conocer a mamás solteras, por ejemplo, y escuchar sus historias y escuchar que de verdad no tienen o no tuvieron en su tiempo descanso, de cómo ellas tuvieron que esforzarse o cómo se tienen que esforzar todos los días de la manera, una locura en sus agendas para ser madres, ser trabajadoras y es impresionante. Y yo creo, hermanos, que escuchar a Jesús hablando de un tiempo de descanso y de refrigerio para la gente que tiene tantas ocupaciones o para la gente que carga con tanto, híjole, qué buena noticia debe ser esta. Y no solamente para las personas que cargan mucho, sino todos lo necesitamos. Pero mientras decía el sermón, la verdad pensaba en qué delicia, Señor, es saber que contigo, por eso dijiste que contigo la carga se aligeraba. Era más fácil. Y yo doy muchas gracias a Dios por estos mensajes de Jesús para precisamente hacernos descansar. Antes de leer, si usted se fija en el capítulo 9, Jesús viene no atacando, pero sí contestando de manera fuerte a los fariseos. Jesús sana a un ciego de nacimiento y entonces le dicen: Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que fuera ciego? Y entonces empieza a haber esta discusión y estas respuestas de parte de Jesús. Pero al final del capítulo 9, Jesús les hace ver que estos hombres están ciegos espiritualmente. La representación de darle la vista a este ciego de nacimiento era para hacerles ver que realmente las autoridades, los líderes religiosos eran los que verdaderamente estaban ciegos. Y entonces me encanta porque después de ese discurso viene Juan 10, cuando Jesús se presenta como el yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. Jesús, estos yo soy, recordemos que son o vienen de esta autoridad de Dios de decir yo soy, con la misma grandeza de cuando cuando el Señor se presenta ante Moisés. Vamos a leer el versículo 7 y dice así: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El redil, hermanos, o el lugar donde habitaban las ovejas era un lugar seguro. Muy probablemente no era como nosotros lo conocemos o lo ubicamos, como con vallitas así de madera. Generalmente era circular y era como de ladrillo o de cemento, y había una sola entrada para las ovejas. Generalmente una persona, la persona o el pastor que cuidaba las ovejas o un portero era quien se acostaba en esa entradita, sobre todo en la noche, para que no salieran las ovejas ni tampoco nadie entrara. Entonces la puerta de los rediles, hermanos, estaba constantemente vigilada. Y era, digamos,
de acceso como digamos lógico, y el problema era que por los otros lados era cuando los lobos o los ladrones se metían al redil, no entraban por la puerta, sino entraban por otro lado. Y Jesús, hermanos, siempre daba ejemplos o figuras que ellos entendieran completamente. Ellos entendían perfectamente cuando Jesús se decía a sí mismo que Él era la puerta, no de una manera literal, sino obviamente una metáfora de entender que cada redil tenía un solo acceso. Y lo que Jesús intentaba decirles a ellos y a nosotros es que hay un solo acceso para entrar al Padre. Hay una sola puerta para entrar en la presencia de Dios o en el lugar que Dios tiene diseñado para cada uno de nosotros. Hay una sola puerta y la puerta es Él. No hay otra manera de conocer a Dios, no hay otra manera de acercarme a Dios, sino es a través de la puerta correcta que es Jesús. Todo lo demás, todos los demás mensajes, todo lo que pudiera parecer a Dios sin tener a Cristo en medio, hermanos, no es algo bíblico o no es algo verdadero. Jesús se dice a sí mismo que es la única persona a través de cual podemos tener la seguridad de salvación. Es a través de Él y solo a través de Él que podemos conocer a Dios. Si tú eres alguien que ha decidido conocer a Dios, la única manera de acercarte a Dios es conociendo a Jesús. No hay una forma más fácil o una forma extra donde yo pueda entender quién es Dios, cuál es su voluntad, cómo actúa Dios, si yo no he decidido ubicarme en conocer a Jesucristo. En otras ocasiones hemos llegado a decir que Jesucristo es la imagen de Dios. Es decir, ver a Jesucristo es ver a Dios mismo. Y Él mismo se pone como la puerta, haciéndonos ver que Él es el único acceso para realmente entender, disfrutar y llenarnos de su presencia. Todos los demás, dice Jesús, eran salteadores. Es decir, se refiere a dos tipos de grupo que había en ese entonces. Unos podrían ser los fariseos. Recuerden que estamos hablando de que les está regañando a ellos y les dice: ustedes se creen pastores, ustedes creen que están cuidando al pueblo de Dios, ustedes dicen que están guiando al pueblo de Dios, pero no son capaces de llevar a ese pueblo por la puerta correcta. Ustedes creen que están vigilando y cuidando y haciendo lo correcto, pero no son capaces de llevar al pueblo por el lugar correcto, que es la puerta, que es Jesucristo. Entonces, pudiera referirse a ellos como los ladrones y como los falsos pastores que no estaban guiando hacia la puerta correcta. Pero también había otro grupo en ese entonces que se llamaban los celotes. Los celotes era un grupo un poco más político, religioso, que estaba dispuesto a matar hasta el mismo César para que se acabara el imperio romano. Y Jesús también refiriéndose a ellos, porque ellos daban un mensaje violento, tenían un mensaje de libertad, pero esa libertad costaba vidas completas. Y muy probablemente algunos historiadores dicen que Jesús refiriéndose a esta gente que se dice que tiene la verdad y que conquista, y que ha habido hombres que pretendían ser líderes enviados de Dios, su credo era la guerra y el asesinato, y estaban guiando al pueblo cada vez más lejos de Dios. Resulta que el camino de Jesús es de paz, amor y perdón. Y por otro lado, un pueblo o un grupo como los celotes estaban llevando a una violencia y a una cuestión más política. Y Jesús dijo: esos son salteadores, no es la puerta correcta. Y yo analizaba, hermanos, ¿qué otras puertas tenemos hoy en día que nos hacen creer que estamos cerca de Dios, pero la verdad es que no lo estamos? Hay tantas doctrinas dentro de las iglesias, hermanos, que nos hacen sentir que estamos cerca. O si
para ponerlo más sencillo, usted sale afuera y todos creen en Dios. Y todos dicen que aman a Dios y están cerca de Dios. Y todos, y de pronto se juzga a la iglesia cristiana como una iglesia exclusiva donde solo nosotros tenemos la verdad. No es así. Sin embargo, sí creemos, hermanos, que hay una sola verdad. Sí creemos, hermanos, en esa exclusividad de saber que el único camino, verdad y vida es Cristo y que la única puerta es Él y que hay muchas cosas que podemos llegar a decir que parecen pero que no son y podemos sentir que hablamos de Dios y ya eso nos convierte en personas espirituales, pero resulta que realmente, hermanos, la obra de Cristo y su verdad es lo que nos va a dar acceso a realmente la plenitud y la vida en abundancia que Él promete. Porque la vida en abundancia no es riqueza ni que nos va a ir súper bien. Habla de esta vida de verano en plenitud que Dios promete en Él y con Él. Así que, amada iglesia, ¿qué puertas de pronto usted piensa que podemos tener? Yo pienso en aquellos mensajes que a veces podemos llegar a escuchar y que tenemos que tener cuidado, donde nos atraen a Dios, pero la puerta es todos los problemas se arreglan para que vengas a Dios, ¿verdad? O la puerta puede ser, no lo sé, el dinero, ¿no? Para conocer a Dios tú tienes que estar bien económicamente. A veces queremos conocer a Dios, pero queremos que esa puerta sea que Dios conteste todas mis necesidades para poder conocer a Dios. No sé cuál puerta de pronto a veces tenemos. Y la realidad, hermanos, es que Jesús dice, yo soy la puerta. Yo soy una de las puertas, pues ahí si te gusta la puerta yo soy la puerta. Y es que, hermanos, termino esta parte. No se trata de estar próximo o cercano a Jesús. Se trata de entrar en Él. Jesús es el único del Padre enviado a la tierra para darnos salvación. Jesús es el único enviado de Dios y es el único camino por el cual tenemos acceso al Padre. Otra puerta, otro camino, otra verdad no es de Dios. Solamente Jesús se autoproclama como el acceso a Dios. Después Jesús ahí mismo en el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La idea también del pastor era un ambiente judío donde es muy fácil reconocerlo. Incluso a Dios Padre se le revela en el Antiguo Testamento como el pastor de ovejas. Y Jesucristo cumple el versículo, el Salmo 23 que acabamos de leer y ahorita lo vamos a ver. Pero, por ejemplo, el Salmo 79:13 dice, así nosotros que somos tu pueblo y tu rebaño, te alabaremos de generación en generación y para siempre cantaremos tus alabanzas. El Salmo 77:20 dice, y por medio de Moisés y de Aarón guiaste a tu pueblo como a un rebaño. El Salmo 103 dice, conozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y de Él somos su pueblo, somos las ovejas de su prado. ¿Y qué características tiene esto? Lo segundo, porque primero dice que Él pone su vida, pero ahorita lo mencionamos, es que dice, mis ovejas me conocen y yo las conozco y sé quiénes son. Y
Yo no sé si usted se ha preguntado, yo creo que si yo le pregunto cuál es su animal favorito, yo creo que nadie me va a decir que una oveja. Es más, hasta me puse a pensar en las películas o en los animales que son superhéroes y creo que no hay ni una oveja, bueno, hasta donde yo sepa. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios nos compara con una oveja? ¿Por qué no nos compara con, no sé, el león, el delfín, el perro, un puma, algo pues más como fuertote? Justamente por eso, hermanos. Porque las ovejas son animalitos que son sensibles, que son torpes, perdón la expresión, son torpes. Se dice que las ovejas tienen la vista muy corta. O sea, no llegan ni a 50 metros, 20 metros la vista, es muy corta. Entonces necesitan una guía. Su pelaje, bueno, no es pelaje, más bien su lana, gracias, su lana no tiene una manera de camuflarse por ningún lado. O sea, no tienen manera de cubrirse ellos por sí solos y de perderse. No, al contrario. Ellos, por su forma de tener su lana, no hay manera de que ellos se pierdan entre los pastos. Son dependientes, no hay ovejas heroínas, no hay ovejas sobresalientes. Habitan en conjunto, completamente. Era muy fácil para los lobos cazar cuando alguien se andaba sola. Necesita ser cuidada. No tienen buenos dientes, no tienen dientes agudos para defenderse, su vista es corta, necesitan totalmente que las cuiden. Y por eso el pastor nos llama ovejas. Hay una canción de Santiago Benavides que dice, soy una oveja y aunque el ego duela, aunque el ego me duela porque yo quiero ser y poder y hacer, Dios me quiere así. Dios me quiere dependiente de Él. Dios me quiere frágil. Dios me quiere sin la capacidad de poder, por mi propia cuenta, defenderme y responder, sino saber que Él es quien hace las cosas. ¿Qué difícil es? Claro que sí, porque a todos nos gustaría ser el puma atrabancado que va y vence las cosas, pero Dios nos quiere así, aunque el ego duela, porque podemos ver al pastor guiándonos. Por tanto, hace que la relación del pastor y la oveja sea muy cercana, sea íntima, porque la oveja es tan dependiente que identifica el sonido del pastor, sabe quién es su pastor. Vi un video hace mucho tiempo, no se me ocurrió buscarlo, pero se los mando si lo encuentro, había dos pastores, o sea, en vida real había dos pastores. Y uno hacía un sonido y eran como dos grupos de ovejas. Y cuando un pastor llamaba a sus ovejas, las ovejas de un mismo grupo salían corriendo con su pastor y las otras salían con su otro pastor. Ellas conocen la voz de su pastor, ellas saben quién es su pastor y saben que están en un lugar seguro. Por eso Dios, hermanos, nos llama a ser ovejas, porque sabemos cuál es nuestro lugar seguro. Y Jesús aquí hace una diferencia acerca de justamente de los fariseos, llamándolos asalariados. Y dice, yo doy la vida por las ovejas. Si mi oveja está en peligro, yo estaré ahí. Y el asalariado no, el asalariado, oye, a mí me pagan por cuidar. Si viene el peligro, yo salgo corriendo. Pero yo amo a mis ovejas, amo esto y soy capaz de dar la vida por ellas. La vida de los pastores era dura y peligrosa. Era un trabajo donde no se podían distraer. Era una vida de constante vigilancia, valor y amor paciente para con ellas. Y por eso Jesús dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Él ha entregado su vida para defenderla del maligno. A diferencia de aquellos que se creen pastores, pero fácilmente pueden abandonarlos. Y este hermoso pastor no solamente nos conoce nuestras historias, nuestras lágrimas, nos ha acompañado y guiado, nos ha ido a buscar de no sé dónde, por no sé cuánto tiempo nos ha ido a buscar, nos ha traído al redil, nos cuida, nos limpia, sabe quiénes somos, pero también Jesús hablando al pueblo judío, hablando de ellos porque se sentían el rebaño
el rebaño sagrado, pero no las chivas, sino el rebaño del pueblo judío, decía, ustedes son, pero tengo que ir por más. Hablando de nosotros, hermanos, hablando de los gentiles. Jesús fue a buscar a más ovejas de otros lugares y ahí estábamos nosotros. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Así que, amada iglesia, en Cristo tenemos la verdadera unidad. Lo único que podrá derribar las barreras sociales, las diferencias y hacernos un solo rebaño es entendiendo que tenemos un solo pastor. Más allá de denominaciones, más allá de estructuras institucionales, más allá de muchas cosas que se han creado a través de la historia, hay un solo pastor y a él oíd, dice su palabra. Y quiero aún no terminar, pero el cumplimiento, hermanos, del buen pastor me encanta justamente en el salmo que leímos al principio y que a lo mejor seguramente usted lo tiene pegadito así en un cuadro ahí en su casa, el Salmo 23, que a muchos nos gusta, pero quiero que le demos un vistazo. Acompáñame al Salmo 23. Y lo que me encanta del Salmo 23, hermanos, es que usted no tiene que hacer nada. Y en cambio, si a usted le gusta rayar su Biblia, de verdad, marque bien. Y fíjese bien todo lo que el pastor hace por usted. ¿Y qué hace la oveja? Al menos en este capítulo, nada. Todo lo hace el pastor por sus ovejas. Y solamente a David le queda contemplar que el Señor, que Jehová es suyo, le pertenece, es mi pastor. Y la primera expresión y seguridad que tiene es, nada me faltará. Hermanos, a veces cuando, a lo mejor soy yo, no lo sé, pero usualmente cuando escuchamos nada me faltará, pensamos en cuestiones económicas. Y gracias a Dios porque también confiamos en que nada nos va a faltar. Pero cuando hablamos de este pastor, hermanos, hablamos de que nada nos va a faltar en cuanto a la providencia que Él nos da para que nuestra fe se sostenga. No es nada más una cuestión económica, no es nada más una cuestión material. Es qué necesita tu alma para seguir caminando en la fe. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas fe? ¿Necesitas esperanza? ¿Necesitas fuerza? ¿Necesitas sabiduría? ¿Necesitas consuelo? ¿Necesitas amistad? ¿Qué necesitas que el Señor puede proveer? Esa expectativa de nada me faltará, hermanos, bórrese de su mente que es un aspecto material. Es un aspecto donde el pastor va a proveer el alimento que usted necesita para seguir creciendo. Y aquellas herramientas de fe que usted necesita y que va a proveer para que usted siga firme. Pero después vemos en el versículo 2, en lugares de delicados pastos, y vemos, ahí empezamos a ver qué es lo que hace el Señor. Nada me faltará, nos está hablando de una hermosa provisión. Y luego en el versículo 2 vemos, en lugares de delicados pastos, Él me hará descansar, Él me lleva a descansar, Él me hace descansar, Él prepara lugares para que yo pueda descansar. No los busco, no los construyo. El buen pastor tiene un lugar para que mi alma descanse. Y luego dice que junto a aguas de reposo, junto a esos lugares de aguas cristalinas, me pastoreará. Él se encarga de cuidar mi vida y preservarla. Él se encarga de que mi vida no caiga. Él provee lo que yo necesito para ser pastoreado y acompañado. Él está conmigo. ¿Qué le toca hacer aquí? Aquí al menos no nos toca. Nos toca disfrutar de la obra del pastor.
Y porque dice el 3, confortará mi alma. En otras versiones es, le dará vigor y fuerza a mi alma. Le da el ímpetu que necesita para seguir adelante. El pastor es el que hace que yo siga adelante. Él conforta mi alma, él me llena de fuerzas. Se fija que son puros verbos, quizás en futuro, pero seguramente, no, la verdad no lo investigué, pero seguramente es como este presente activo de que lo hace y lo seguirá haciendo. Y luego el versículo 3 ahí mismo, me guiará. Nada me faltará, me hará descansar, me pastoreará, confortará mi alma y Él es el que me guía por sendas de justicia, por lugares correctos, por amor de su nombre, para que su luz y su nombre sean reconocidos. Él es quien me guía por los caminos correctos, por el lugar que yo debo de pisar. Él ha puesto las cosas para que yo camine por ahí. Y así sea que ande en el lugar más oscuro, en el invierno más crudo, en la noticia más difícil, no temeré. ¿Por qué? ¿Están despiertos? Ok. Porque tú estarás conmigo. Este también es un verbo. Dios me hace descansar, me pastorea, conforta mi alma, me guía y está conmigo. Es el pastor, hermanos. No hay algo en este capítulo, no estoy diciendo que se ponga a rascarse el ombligo y disfrute nada más, pero en este momento, hermanos, de verdad puede ver lo que el pastor hace por usted y que Jesús lo transporta a decir, perdón, yo soy el buen pastor. Yo soy el que hace que todo esto pueda ser real. Porque tú estarás conmigo. Y luego dice, tu vara y tu cayado, esos bastones o palos que tienen los pastores, perdón, me infunden aliento, me guían, me dan la fuerza. Ese cayado incluso, y es el duro, es el que jala, hermanos. El cayado tiene ese gancho para jalar a las ovejas cuando se quieren ir. Ese cayado es el que golpea cuando la oveja no hace caso. Pero aún el pastor dice, eso me infunde aliento. Sé que estoy en el lugar correcto y en el lugar seguro. Y termina, dice, dice, unges, tú haces, tú me das la unción. Perdón, versículo 5, aderezas mesa delante de mí. ¿Qué quiere decir eso? Es como si Jesús pusiera un banquete mientras hay una guerra. Jesús dice, tú tranquilo, vamos a comer. O sea, la situación está súper complicada, hay una guerra encima y Jesús pone una mesa en presencia de mis angustiadores. Te dice, vamos a comer. Yo pongo la mesa. Vamos a la mesa. Eso hace el buen pastor. Provee y te da la seguridad, aun cuando tú estés viendo la angustia y el enemigo encima. Jesús pone la mesa. Y además dice, unges mi cabeza. Él te da a su espíritu para poder seguir adelante. Y termina diciendo David, estoy seguro, no tengo duda que el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Todos los días atrás de ustedes está el bien y la misericordia. Todos los días atrás y delante y los rodea el bien y la misericordia. David lo podía decir tan seguro, que el bien y la misericordia lo seguirán todos los días de su vida. Hay un canto que de pronto cantamos que dice, me persiguen, ¿no? Están ahí el bien y la misericordia de Dios, porque tengo un pastor que me provee, que me hace descansar, que me cuida y pastorea, que le da fuerzas a mi alma, que me guía, que promete estar conmigo en los momentos más oscuros, que me infunde aliento, aun cuando esté en disciplina, que pone la mesa en medio del dolor y de la angustia y que me llena con su Espíritu Santo. ¿Cómo no he de creer que el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida?
y la certeza: en la casa de Jehová moraremos por largos días. Hermanos, este pasaje es súper profundo. Yo recuerdo mi pastor Rendón, duró como 6 meses hablando de este pasaje, pero solo quería que tú observaras esos verbos activos de Dios en nuestra vida. El proveedor, el que me lleva a descansar, el que conforta, el que pastorea, el que guía, el que está conmigo, el que me infunde aliento y el que pone la mesa, el que unge la cabeza. Aquí el pastor, la obra del pastor a tu vida es esta. Disfrútala, porque somos su rebaño, somos su redil. Y el pastor, el buen pastor, no solo hizo esto, sino que dio su vida por nosotros. El mensaje para nuestra vida es: yo soy el buen pastor. El pastor sigue hablando, sigue dando esperanza, sigue llamando para entrar por su puerta. En medio de pastores falibles, tenemos un pastor infalible que no se equivoca, que guía, que está con nosotros. Seamos prestos para escuchar su voz y para reconocer y acceder a Él. No seamos gente cercana a Jesús, seamos gente que estamos dentro de su redil, disfrutando de la belleza de ser cuidados por el buen pastor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dejo el lugar a nuestra bella directora.